ahí se activó nuevamente. Ahora dice detener grabación, o sea, aparentemente ya se está grabando, ¿cierto? Sí, ya aparece como Sí, que se está grabando. Sí, sí. Vale, Sí, ok. ya está grabando Alexander Ríos, marroquín. Correcto. Vale, excelente. Entonces, voy a volver a la presentación. No sé si consideran necesario hacer un briefing rapidito de lo que había hablado o continuamos de este punto para que quedara en el audio. Continuemos, Inge, de aquí donde estamos, le damos. De acuerdo, de acuerdo. Voy de nuevo a la presentación. Entonces, ahí estábamos. Ok. Bueno, aquí estamos viendo básicamente toda como parte de los objetivos, ¿verdad? Es decir, cuál es la aspiración nuestra con este tema, ¿verdad? Y en algunos casos incluso el alcance es para todo el curso. Vamos a estar haciendo diferentes evaluaciones, ahí a eso se los había mencionado. De hecho, aprovecho para pedir ahí las disculpas. Hubo una compañera o un compañerito, no recuerdo muy bien, que estaba un poco preocupado o preocupada preguntándome a qué temas me refería yo que debía de subir ahora, a más tardar, el análisis, ¿verdad?, del tema asignado. Pero realmente ahí en la fecha es que yo me confundí, porque esa asignación es para este día. O sea, no es que hoy se vence, sino que hoy la voy a dejar, es de hoy para el 10, ¿verdad? Desde hoy hasta el 10 de agosto, dado que el 7 no nos veríamos, que es la próxima fecha que tocaría, digamos. Pero como ya habíamos anticipado en la sesión anterior, por cuestión de vacaciones por fiestas patronales de San Salvador, ciudad capital, el 7 no hay clase, ¿verdad? Entonces nos veríamos el 14. Entonces vamos a dejar para... No, perdón, 4. Perdón, creo que es ingeniero, sábado, exacto. 4 de agosto, sí, 4 de agosto y 11 de agosto. Ay, disculpen que a ratos me cruzo y el sábado estoy hablando de la semana. Ahí me disculpan, por favor. Entonces, pero igual, el 4 está dentro del periodo vacacional, entonces nos veríamos el 11, por lo tanto, he dejado en el periodo de vigencia de la tarea para entregar el día viernes, es decir, no, perdón, el día martes, un día antes, para ustedes, va a ser el día 10, ya se van a dar cuenta al entrar, o si pueden curiosear ahorita y van a ver que el periodo de vigencia para subir esa tarea va a ser el 10, ¿verdad? 10 de agosto. Ok, entonces, esa es la dinámica, digamos, que vamos a tener. Un poco también lo expliqué cuando decía lo de las ponderaciones, ¿verdad? La idea es que fresquitos, ¿verdad? Así recién que hemos visto los temas, es fácil ir y contestar un pequeño cuestionario, ¿verdad? O también resolver una pequeña guía de ejercicios o resolver una tarea que va estrictamente de la mano con la clase que acabamos de ver. Y no está tanto así fácil dejar esa clase así, como que sí, algo oí que habló de eso y no la volvemos a ver hasta un día antes del parcial, ¿verdad? Y eso es si vino a la clase, y si no, se puso a ver el video, pero al final se aburrió, entonces lo quitó y justo de la parte que no vio, ahí estaban las preguntas. Es decir, hay una serie de dificultades que podríamos tener para afianzar el conocimiento. La idea entonces es hacer una pequeña actividad de cada clase, es decir, una actividad cada semana que le va a sumar puntos, ¿verdad? A su parcial, a su examen parcial. Entonces decía, el tema es que si hay 3 clases, serían 3 actividades. Eso implicaría que el parcial ya no va en base a 100%, sino en base a 70%. Si son 4 actividades, entonces ya tendría 4 puntos, el parcial iría con base a 60%, es decir, con base a 6. Entonces lo que les decía, e insisto ahora, es que deben tener cuidado, porque si
Si usted se pierde las 4 actividades, perdió 4 puntos del parcial, ¿verdad? Después va a venir y hace el parcial, se saca 10, pero en la nota le va a aparecer 6. ¿Por qué? Porque el examen está con base 6. Entonces son de las cosas que necesito que anoten y que tengan presentes por ahí para que no haya sorpresas, ¿verdad? Ok, entonces, a lo que venimos. Decíamos que este señor, Charles Coulomb, lo que descubrió y luego se obsesionó y empezó a estudiar el comportamiento y a establecer relaciones matemáticas de la interacción que ocurren entre una partícula y otra cargadas eléctricamente, es este concepto precisamente, ¿verdad? El tema de cargas eléctricas. Eso es lo que vamos a desarrollar entonces ahora, pero anticipaba en la primera o segunda lámina que para que esto sea posible, nosotros hemos de tener en nuestro conocimiento previo la información básica, por ejemplo, de qué es la materia, ¿verdad? Cómo está constituida la materia, cómo es que tiene origen o cómo es que se da lugar a diferentes tipos de materiales, cómo se comportan estos materiales ante la presencia de un flujo de corriente eléctrica, ¿verdad? Entonces, ahí necesariamente nos vamos a tener que regresar un poco en el tiempo hasta recordar aquellos días apasionados suyos en los que estudiaba química, ¿verdad? Para recordar cómo era que está conformado el átomo, ¿verdad? Y que nos decían que el átomo tiene electrones, que tiene protones y que tiene neutrones. Y que en razón de si un átomo tiene muchos electrones, es que decíamos que está cargado negativamente. Y que si lo que tiene son muchos protones en comparación con los electrones, pues está cargado positivamente. Eso es como, digamos, el origen, ¿verdad? Esa es la base de la que vamos a partir para entender luego cómo es que dos materiales pueden adquirir cargas de diferente magnitud sometidos a una misma corriente eléctrica, a un flujo magnético o a un flujo de corriente eléctrica, ¿verdad? Por ejemplo, entonces, insisto, ¿verdad? Para que les sea fácil a ustedes estudiar también, yo siempre sugiero, esta presentación creo que tiene 32 láminas, ¿verdad? Pretender que usted memorice lo que decían 32 láminas es utopía, ¿verdad? No es real. Pero si yo le digo, mire, de todas estas láminas que están aquí, lo único que usted tiene que comprender o poderme explicar luego es qué es la materia, poder definir en sus propias palabras qué es un electrón, qué es el átomo, a qué se refiere el concepto de la carga eléctrica, qué son materiales aislantes y qué son materiales conductores, cómo podemos cuantificar la carga eléctrica, cómo se hace la redistribución de cargas, por ejemplo, en un material. Me va a poder definir qué es el electroscopio de hoja de oro, que es un instrumento particular, ¿verdad? Hay varios, pero aquí le digo yo ¿qué es? ¿Cuál es el principio de funcionamiento? ¿Cómo o qué es una carga por inducción? ¿Qué establece la ley de conservación de la carga? ¿Qué dice el postulado de la ley de Coulomb, en resumen? Y luego el principio de superposición y la ley, ¿verdad? Entonces, si usted se fija, son 2, 4, 6, 8, 10 preguntas, digamos, de un pequeño cuestionario que usted se puede elaborar en un cuadernito por ahí extra, de tal suerte que ya no necesite a la hora de un parcial ir a estudiar las 30 láminas, ¿verdad? Sino solo darle una miradita rápido a este cuestionario que pudo haber elaborado ya con estas preguntas, porque de aquí naturalmente es que salen las preguntas para el examen, ¿verdad? No puedo inventarme otras porque este es el tema que vamos a desarrollar. Y aquí está, ¿verdad? Justamente la primera es eso. Vamos a establecer un concepto de qué es la materia, ¿verdad? Y ahí está toda la historia, si quiere, hasta etimológicamente, de dónde viene, ¿verdad? La palabra, cómo está compuesta, ¿verdad? Que deriva del latín, etcétera. Pero a nosotros lo que más nos va a interesar es cuáles son las características que la definen,
¿verdad? ¿Qué características tiene? ¿Cómo la vamos a poder identificar nosotros, ¿verdad? Y una de las principales características es esta, ¿verdad? Que seguramente ya hemos escuchado. Vamos a recordar cuando decimos que la materia no se crea ni se destruye, sencillamente existe, ¿verdad? Podemos, si queremos, pulverizar algo, pero va a seguir existiendo. ¿En razón de qué? Que ya vimos que la partícula más fina que nos podemos nosotros imaginar en este momento, pues podría ser un átomo, ¿verdad? De una materia, o si quiere, sus electrones, sus protones, sus neutrones, ¿verdad? Naturalmente tiene unidades divisibles más pequeñas, pero con solo eso que nos imaginemos, no hay manera que lo podamos ver si no es a través de instrumentos ópticos de gran precisión, ¿verdad? Entonces, sencillamente, si fuera que hacemos polvo o algo y lo lanzamos al aire, ya no lo podríamos ver. Y eso no significaría que no exista. Ahora, la materia, otra característica, se encuentra en constante movimiento y transformación. Existe tanto en el tiempo como en el espacio. Existe fuera e independientemente de nuestra conciencia, ¿verdad? Que es lo que les decía, amén de que nosotros la veamos o no, existe, ¿verdad? En alguna manera existe. Cualquiera sea su forma, la materia está constituida por las mismas entidades básicas. ¿Cuáles son estas? Los átomos, ¿verdad? Las partículas portadoras de carga eléctrica, que también son parte de ese átomo, están divididas, como les dije antes, en protones, que son los que tienen cargas positivas, y electrones, los que tienen carga negativa. De ahí sale este otro enunciado, ¿verdad? Que podemos nosotros perfectamente comprender, ¿verdad? ¿Por qué entonces es que un objeto que tiene exceso de electrones se dice que está cargado negativamente? Es decir, la fuerza que impera en él es más negativa que positiva. Lo contrario sería cuando tenemos una partícula con deficiencia de electrones. Entonces, es decir, va a tener más protones. Por lo tanto, ahí podemos decir, o deberíamos decir, que está cargado positivamente. El electrón es un tipo de partícula elemental de carga negativa que forma parte de la familia de los leptones y que junto con los protones y los neutrones forman los átomos. Y de ahí las moléculas, ¿verdad? Los electrones están representados en todos los átomos y cuando estos son arrancados del átomo, se llaman electrones libres. Por eso les decía que si de aquí volábamos nosotros hasta aquellos días de colegio en que veíamos química general, por lo menos, nos decían que dependiendo de cuántos electrones un átomo estaba dispuesto a ceder, así era el tipo de enlaces que podía generar. No sé si recuerdan eso, ¿verdad? Que habían enlaces covalentes, por ejemplo, y en razón de eso viene también derivado la característica del material que forman, ¿verdad? Es decir, la dureza. ¿Qué tan fácil es que una pieza se rompa o qué tan duro es? Entonces, en función de los enlaces que estas partículas puedan generar, así es la dureza o resistencia de los materiales. Pero eso sería química de nuevo y no vamos a regresar hasta ahí. Baste decir que la partícula que vamos a analizar tiene cargas positivas y negativas, cargas eléctricas, ¿verdad? Positivas y negativas. Y eso sí es de nuestro interés. ¿Qué es un átomo? Bueno, se dice que un átomo eléctricamente neutro tiene el mismo número de protones que el mismo número de electrones, ¿verdad? Eso es como decir que tenemos un átomo en una condición, digamos, de equilibrio, ¿verdad? Que no son ni más electrones ni protones. Sin embargo, un cuerpo, aunque sea eléctricamente negativo, puede tener
cargas eléctricas positivas en ciertas zonas y cargas negativas en otras zonas. Ya vamos a ver un poco esos ejemplos en el desarrollo de algunos ejemplos. En todo proceso físico o químico, la carga total de un sistema de partículas se conserva. Ya lo habíamos establecido antes, ¿verdad? Sin embargo, aquí ya queda establecido como uno de esos temas que acabamos de ver como pregunta de cuestionario de examen. Esto es precisamente lo que establece o lo que se conoce como el principio de conservación de la carga, ¿verdad? No importa cuál sea ese proceso físico o químico, la carga total de un sistema de partículas se conserva. Eso hay que anotarlo, hay que tenerlo claro, ¿verdad? No importa lo que hagamos, eso se va a cumplir. Y se conoce como el principio de la conservación de la carga. En razón de que unas cargas son positivas y otras son negativas, es que nosotros jugábamos también hace ratito, ¿verdad? O en bachillerato, espero que menos, pero por lo menos en la escuela, alguna vez o en la casa, habremos hecho el experimento con un par de imanes, ¿verdad? Y nos habremos dado cuenta que si tenemos esos dos imanes y queremos juntarlos, dependiendo de los polos que quisiéramos que se junten, va a ocurrir un fenómeno, ¿verdad? Uno que es conocido como fuerza de repulsión, o si por el contrario invertimos una de las puntas de ese imán, va a ocurrir el otro fenómeno que es el que se conoce como fuerza de atracción. ¿De qué depende de eso? Bueno, de ahí sale el principio de que cargas de igual signo se repelen y que cargas de diferentes signos se atraen. Eso no aplica solo para los seres humanos, ¿verdad? También en la naturaleza de estos materiales lo podemos ver. Aquí estos dibujitos, esta imagen entonces pretende mostrar eso. Vamos a decir que originalmente esta es una cuerda, no son varillas, ¿verdad? Son hilos, vamos a decir. Son cuerdas, ¿cómo decir? Vaya, elásticas, no son rígidas, pues lo que quiero decir, ¿verdad? Son flexibles, esa es la palabra, son cuerdas flexibles, hilos, que originalmente, digamos, por condición de la gravedad, tendría que estar perpendicular, ¿verdad? A la pieza que lo sostiene y al piso. Igual sería esta otra, ¿verdad? Debería estar colgadita aquí. Sin embargo, si tiene este comportamiento, hemos de asumir que acá lo que está ocurriendo entre ambas es lo que se conoce como fuerza de repulsión. ¿Por qué? Porque las dos tienen el mismo signo, ¿verdad? Las dos son negritas. Pueden ser, en este caso vamos a decir negativas. Entonces, como las dos son negativas, no pueden estar cerca, ni mucho menos juntarse, sino por el contrario se van a distanciar más, ¿verdad? A eso se le llama repulsión. Cargas negativas. Pero ¿qué pasa si tenemos entonces ahora el mismo experimento con las mismas cuerdas, pero ahora ambas cargas son positivas? Lo mismo, al ser del mismo signo, aunque sean positivas, también no pueden convivir, ¿verdad? Va a tratar una de empujar para allá y esta también se enoja y empieza a empujar a la otra en el sentido contrario. Ok, pero ¿qué pasa cuando en el experimento lo que tenemos es una carga positiva y una carga negativa? Ahí se materializa el otro principio, ¿verdad? Que es la fuerza de atracción. Y entonces vean que tanto la carga negativa se quiere acercar a la positiva
como la positiva está en condición de acercarse a la negativa, ¿verdad? Y finalmente, entonces, se va a generar esa unión, ¿verdad? Lo mismo ocurre en el otro caso, es básicamente el mismo experimento, solo que aquí tenemos la carga positiva a este lado y aquí tenemos la carga negativa primero, ¿verdad? Pero es básicamente el mismo experimento. Ok, las cargas eléctricas, la conclusión, ¿verdad? Las cargas eléctricas del mismo tipo interactúan o interaccionan repeliéndose, es decir, empujando una a la otra en dirección contraria. Mientras que las cargas de distinto tipo, ¿verdad? Estas van a interaccionar o van a interactuar atrayéndose mutuamente, ¿verdad? La magnitud de esa interacción viene dada por la ley de Coulomb. Entonces, ahí es donde ya aparece este señor, estableciendo la relación matemática que establece cuánta fuerza de atracción o de repulsión hace una carga positiva por sobre una carga negativa o por sobre otra carga positiva. O puede ser el enunciado al revés, cuánta fuerza de repulsión o de atracción hace una carga negativa sobre una carga positiva o sobre otra carga negativa, ¿verdad? Ahí está materializado ese principio. Eso es lo que establece entonces la ley de Coulomb, ¿verdad? Si dijéramos nosotros que a esta clase venimos para conocer qué establece el enunciado o qué establece el enunciado de la ley de Coulomb, aquí podríamos ya darnos por bien servido. Ya sabemos que él dijo que cargas de igual signo, vean que no es la magnitud, ¿verdad? No tiene que ver la magnitud en el fenómeno, sino el signo, la polaridad que tiene. En razón de eso, si son iguales se repelen, ya sea positiva o negativa, y si son diferentes se atraen, ¿verdad? Eso es lo que establece la ley de Coulomb. Claro está, hace falta definir esa proporción, que es el estudio que él hizo, ¿verdad? Relacionar matemáticamente esas fuerzas. Ok, antes de llegar a ver esos ejemplos o esos ejercicios, es necesario, como decía, el que nosotros tengamos claridad de cómo poder conceptualizar, cómo poder definir, por ejemplo, cómo es que la corriente eléctrica viaja, ¿verdad? ¿Por dónde viaja? ¿Qué elementos viabilizan o facilitan ese tránsito? O por el contrario, ¿qué elementos o materiales pueden oponerse al flujo eléctrico como tal, ¿verdad? En eso entonces tiene necesariamente que haber un conductor, ¿verdad? Un conductor de electricidad, ¿verdad? No nos estamos refiriendo aquí al conductor del autobús, ¿verdad? O del carro. Es decir, es un material que permite que por él, a través de esa interacción atómica, ¿verdad? Molecular que se genera en su interior y un montón de electrones en fiesta saltando de una partícula a otra, es que facilitan ese tránsito de la corriente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que define a un buen conductor, es decir, a ese que es benevolente, a ese que es facilitador, ¿verdad? Que invita a la electricidad a decir, véngase por acá, yo les ofrezco un camino. Hay diferentes tipos de conductores, naturalmente, por su propia naturaleza físico-química, como ustedes podrán advertir, ya no conduce la electricidad una pieza de hule como una pieza de madera, como una pieza de concreto o una pieza de metal, ¿verdad? Naturalmente, unos van a viabilizar más que otros, o al revés, ¿verdad? Unos van a ofrecer mayor oposición que otros. En términos generales, podemos decir nosotros, por lo menos para este curso,
todos los conductores eléctricos, mayoritariamente vamos a referirnos a los diferentes metales. Aunque hay que tener claro que el agua es un conductor también por excelencia, incluso el mismo aire, ¿verdad? Si una corriente es tan alta, es capaz de viajar a través del vacío inclusive. Vamos a ver algunos ejemplos de esto, pero decía, en términos generales vamos a decir que los materiales conductores de electricidad a los que nos referimos van a ser materiales metálicos. Al ser esto así, vamos a darnos cuenta que dentro de esa categoría que estamos creando de los metales, igual habrá una serie de abismales diferencias entre el hierro, el cobre, el latón, el oro, la plata, el aluminio, el plomo, ¿verdad? Cada uno de estos materiales tiene su propia característica y por lo tanto, unos facilitan más, otros se oponen más al flujo de la corriente eléctrica. Vamos a ver algunas características de ello. Si hay, como en todo, ¿verdad? Si hay algo bueno, también hay algo malo. Entonces, si asumimos nosotros que para este estudio los materiales conductores son los buenos, entonces lo malo vendría a ser los materiales aislantes. Entonces, ¿cómo definimos un material aislante? ¿Verdad? Digamos que saliera una pregunta así como en el cuestionario, define qué es un material aislante. Entonces, ahí nosotros podemos dar cualquier idea alrededor de estas palabras que están escritas acá, ¿verdad? Es un material que se resiste o que ofrece resistencia fuertemente al flujo de la carga eléctrica, ¿verdad? Entonces, eso es un material aislante, es decir, se opone a un extremo de un material aislante puede llegar mucha corriente, pero al otro extremo él deja pasar ninguna o muy poca, ¿verdad? Ese es el concepto, ¿verdad? Ejemplo de ello, vamos a tener dentro de esa categoría, aunque hay una gran gama de clasificaciones, ¿verdad? Tablas enteras de las características propias de cada material, pero en términos generales podemos asumir que en esa categoría están el plástico, el papel, la madera, la mica, ¿verdad? El polietileno, entre otros, ¿verdad? Pero luego está como una tercera categoría, ¿verdad? Una, digamos, que no es ni chicha ni limonada, ¿verdad? Como decimos. Es indeterminado, ¿verdad? Que no sabe para qué lado hacerse. Y entonces se queda con esta condición de semiconductor. Es decir, habrá condiciones en las que se comporta como aislante, pero hay condiciones en las que se comporta como conductor. ¿Cuál es el mejor ejemplo de esto? Bueno, veamos la descripción que tiene esto. Dice que un semiconductor es un material con capacidad intermedia para transportar cargas eléctricas, ¿verdad? Ejemplo de ello tenemos el silicio y el germanio. Me imagino yo, ¿verdad? Sin temor a equivocarme por lo numeroso que es el grupo, varios de ustedes han cursado algunas materias ya de electrónica o de electricidad, ¿verdad? Es decir, tienen estos principios básicos de los semiconductores. Y habrán de recordar que particularmente estos elementos o estos materiales son ampliamente utilizados precisamente en este tipo de dispositivos que reciben ese nombre, ¿verdad? Semiconductores. ¿Cuál es el producto estrella de esto? Pues los diodos, ¿verdad? Que justamente o son de silicio o son de germanio. El transistor, ¿verdad? Que todavía a esta fecha es la base de la electrónica, luego que sustituyera a los tubos o válvulas al vacío, ¿verdad? Que hacían esa función antes. Entonces,
ahí se materializa realmente este comportamiento, ¿verdad? En el que un diodo en determinadas circunstancias deja pasar corriente, pero en otra determinada condición lo impide, ¿verdad? Entonces, a veces sí, a veces no. Igual que hace el transistor, ¿verdad? En su función más básica, que es actuar como switch electrónico, pues lo que hace es eso, ¿verdad? Él está censando, dependiendo cuál es la orden que recibe en su base, él dice si abre el camino que hay entre colector y emisor o si lo cierra, ¿verdad? Y ahí podemos nosotros estar jugando con eso, mandándole pulsos a la base, diciéndolo, activalo, desactivar, deja que pase la corriente, no la dejes pasar, ¿verdad? Ese es el principio de una serie de aplicaciones que ahora tenemos, cualquier app, ¿verdad? Cualquier dispositivo de comunicación, bueno, las computadoras mismas, etcétera. Ese es el principio de operación que tienen. De ahí nace la lógica digital, ¿verdad? Que está basada en ceros y unos, ¿verdad? En un momento sí, significa que hay corriente, hay voltaje. En otro momento no, significa que hay un cero, es decir, no hay corriente, no hay voltaje. Ese sería como un buen ejemplo de los semiconductores. Ok, vamos a empezar a tratar de ir poniendo como en forma práctica cómo nosotros podemos o dónde podemos evidenciar o cómo podemos hacer el análisis de esa situación, ¿verdad? Que se presenta cuando tenemos dos cargas próximas. Nos dice aquí el primer caso, considérese una carga Q, ¿verdad? Fija en una determinada posición. Ahora, si se coloca otra carga Q en un punto P sub 1 a cierta distancia de Q, entonces aparecería una fuerza eléctrica actuando sobre Q, ¿verdad? Dice, considérese una carga Q en una posición cualquiera. Se coloca otra carga Q en un punto P, ¿verdad? P sub 1, por ejemplo, a cierta distancia. Ahorita no nos ha dicho cuánta, ¿verdad? Básicamente solo para que esquemáticamente nosotros podamos ver esta pequeña flecha que está acá, con esta letra F que indica la fuerza resultante de la interacción de esta primera carga, que tenía una carga positiva, ¿verdad? Aquí vamos a regresar a lo que acabamos de ver, de aquellas cargas que estaban pendiendo de hilos en una base, y qué ocurre cuando las dos cargas son positivas. Entonces, lo que estamos viendo es que esta es positiva y esta es positiva. Y dijimos que ambas cargas van a ofrecer una fuerza de repulsión. Esta entonces debería tener una flechita para acá, queriendo empujar a este grandulón. Pero como este tiene otra fuerza, empujando en esta dirección a esta chiquitina, imaginémonos nosotros, para hacer un parangón de esto, para hacer un símil, imaginémonos ¿qué será? Un jugador de esos de fútbol americano, ¿verdad? Contra, ¿qué podemos poner que sea menos fuerte? Bueno, un niño de 7 años, ¿verdad? Digamos, queriéndolo detener. Entonces el niño puede estar haciendo toda la fuerza que pueda en contra de este jugador de fútbol americano. Pero viene el jugador y hace una pequeña fuerza y lo que va a lograr es hacer un desplazamiento en esta dirección. Entonces, esto lo que muestra gráficamente es qué es lo que ocurriría. Naturalmente que si ocupara este ejemplo para indicar qué es lo que ocurriría si por lo menos esta carga fuera negativa, ¿qué pasaría? Entonces, obviamente, va a haber una fuerza de atracción, ¿verdad? Tan grande que este hace para acá que aunque este se quisiera, no se ha dado cuenta, llegaría. Pero adicionalmente este va a estar haciendo fuerza
para querer llegar. Estos puntos que están alrededor acá es igual, ¿verdad? Es para otras preguntas que yo, por ejemplo, podría preguntar si la carga estuviera por acá, ¿para dónde sale la corriente? Perdón, la fuerza. Si la otra fuerza, la otra carga estaría por acá en un punto 2, ¿para dónde saldría la fuerza resultante? Si estuviera en el punto 3 o estuviera en el punto 4, ¿verdad? Pero creo yo que gráficamente sirve esta laminita para comprender. Y vean que la magnitud de cada una de las cargas, es cierto, ha tenido incidencia aquí en definir para dónde, ¿verdad? Para dónde, pero no, no la acción misma de cada una de estas, ¿verdad? Porque eso lo determina la polaridad. Aquí, insisto, los dos son positivos, entonces este quiere empujar a esta para acá y este quiere empujar para allá. Si este pudiera, ya hubiera mandado este para allá. Pero como este es mayor, entonces ha logrado que la fuerza resultante esté en esta dirección. Ok. Pero hasta ahí, bueno, vamos viendo poco a poco cuál es el principio, ¿verdad? Pero lo que nosotros andamos buscando es cómo, mediante qué mecanismo podemos establecer cuál es esa fuerza que hay entre esas cargas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver este caso. La carga eléctrica es de naturaleza discreta, ¿verdad? Por ejemplo, este fenómeno que explica de forma experimental a través, o es el mecanismo que ocupó para explicar este señor Robert Millikan, cómo es que se dan esas fuerzas. Él asignó esta, digamos, esta nomenclatura para poder hacer el análisis y le pone que a la carga negativa, es decir, al electrón, lo hace carga negativa y le pone tanto, le pone -1. También se expresa como esta E con ese signo negativo. Y a los protones dijo que tienen carga positiva y por lo tanto les agrega el signo positivo y se simboliza con la letra E, pero positivo. Y a esto le asigna estos porcentajes, ¿verdad? Fraccionarios de carga positiva o negativa, aunque no se han podido determinar, por lo menos al momento del postulado de su teoría. Ok, de aquí nace una unidad que merece la pena que le vayamos prestando atención, ¿verdad? En el Sistema Internacional de Unidades de Cargas Eléctricas, que hay una tablita que podemos consultar de esto, a dónde están todas las unidades de las cargas eléctricas y de magnitudes eléctricas en general. Ahí vamos a encontrar esta que se denomina coulombio, ¿verdad? Cuyo símbolo, naturalmente, yo creo que ustedes ya saben, ¿verdad? Que se le puso así a la unidad en razón de el descubridor, ¿verdad? Coulomb. Entonces, vamos a tener la unidad de carga eléctrica definida como el coulombio y se simboliza por la letra C mayúscula. Esa unidad se define como la cantidad de carga que pasa por una sección transversal de un conductor eléctrico en unidad de tiempo de 1 segundo. ¿Ya? O sea, toda la carga eléctrica que pasa por 1 segundo a través de una sección transversal de un material conductor se denomina coulomb, ¿verdad? Cuando la corriente eléctrica es de 1 ampere y además se corresponde con la carga de 6,24 por 10 a la 18 electrones. Estos son todos los elementos que están asociados a un coulomb. ¿Por qué es esto importante? Tener estas relaciones, porque habrá ejercicios en los que no aparece expresamente dado en coulombs, pero si usted tiene el tiempo y tiene amperios, usted puede hacer ese cálculo. O no tiene los
amperios ni los coulombs, pero tiene esta relación que se corresponde con esas unidades, entonces va a poder ir haciendo esos cálculos. Por eso es importante. Y de aquí nace también la otra forma de expresar la fuerza de repulsión. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un imán que les mencionaba antes y le vamos poniendo de a poquito a los extremos de estos, cuya polaridad es igual, y le agregamos un poquito de material ferroso, es decir, limadura, ¿verdad? De hierro, en cada uno de los extremos van a ver cómo rápidamente ese material se va a alinear hacia atrás, en este caso, o hacia adelante, en este caso. Y va a permanecer esta zona limpia, ¿verdad? Podríamos hacer ese experimento con dos piezas de material imantado. Y por el contrario, ¿verdad? Cuando tenemos dos cargas de signo diferente, vamos a ver que hay líneas de unión entre una y otra. Luego vamos a ver por qué adquieren esta forma, cuando es que unas cargas o unas líneas de flujo ingresan y otras porque salen. Ya vamos a ver un poco en detalle eso. Pero importante en esto es que nosotros vayamos viendo que quien determina esa relación de interacción entre estas dos cargas o más, ¿verdad? Es este elemento R, ¿verdad? Es decir, cuál es la distancia que separa una carga de la otra. En razón de esa distancia es que va a variar de forma inversamente proporcional la fuerza de atracción o de repulsión entre esas cargas. Creo que hay otros ejemplos por aquí. Luego veíamos nosotros en el listado de cosas para recordar después de esta sesión, la necesidad, digamos, o la importancia de que tengamos conocimiento o conciencia de que hay dispositivos diseñados expresamente para poder medir, ¿verdad? Digamos, esa cantidad de carga que tiene un material u otro, ¿verdad? Entonces, de ahí es donde aparece este instrumento, ¿verdad? Que decía ya en los objetivos que nosotros vamos a ser capaces de describirlo. Y dice que cuando una barra cargada se acerca a una esfera de médula de Sauco, aquí este es un material, ¿verdad? Que es aislante realmente, totalmente. Ya buscando, si usted quiere, qué es el Sauco, ya va a ver que es un material, un árbol, una madera con características especiales. Existe una atracción inicial, ¿verdad? Es decir, lo que aquí estamos diciendo es que es en un ambiente como al vacío, que no hay ningún otro elemento que tenga que ver como un viento que estemos moviendo esto, acercando, retirando, sino estamos en una pieza totalmente aislante del material que constituye el aparato y dónde está la carga que queremos medir. En razón de cuánto despega o hace que se mueva, en este caso este émbolo de forma simbólica, es lo que nos da la lectura, ¿verdad? O la medición que estamos buscando. En este proceso dice que no se gana ni se pierde carga, solo se redistribuye la carga del cuerpo neutro, aquí. Pero aquí ya tenemos el aparato, digamos, un poco ya más sofisticado. En el anterior, pues era como una forma de decir cuál es el principio de funcionamiento. Este sí es un instrumento, digamos, que se puede utilizar.
vean que hay un material aislante. Tenemos una pieza material de oro, ¿verdad? Que precisamente es tan flexible o tan fácil de mover que esa es la que va a determinar cuánto se despega, como si alguien es de electricidad, va a comprenderme si yo digo cómo se comporta un material bimetálico cuando está pasando corriente, cuando le estamos acercando calor, en que un material se comporta de una forma, pero el otro, del bimetálico, se comporta de una manera diferente y por lo tanto genera una torsión o una curvatura que es la capaz de deflectar una aguja que al final nos genera un parámetro, ¿verdad? Ya sobre una escala eso, pues nos permite hacer la medición, ¿verdad? ¿Cuánto se levanta esto? Eso es básicamente un electroscopio de hoja de oro, un dispositivo capaz de medir cuán cargado está un material, ¿verdad? Y ese es su principio de funcionamiento. Ok, hay cargas que nosotros las podemos, bueno, se establecen y se pueden medir sin necesidad de un contacto, ¿verdad? Aquí ya estamos adentrándonos un poco a las características del flujo magnético, ¿verdad? Es decir, esas fuerzas de acción o de interacción que genera un campo magnético. Es decir, esa energía que emana o que existe alrededor de un conductor a través del cual está fluyendo una corriente eléctrica. Esto es el principio, digamos, de una bobina, ¿verdad? Esperaría yo que todos tienen claro el concepto de una bobina. Si alguien no comprende estos términos, pues me avisa para pues, tener que ver si bajamos un poco más a explicar ese nivel, pero si para todos es claro, pues podemos continuar. Luego de la bobina, pues ya en cuestiones con corrientes mucho más grandes, pues ya es lo que hablamos de motores, ¿verdad? Pero en el principio básico es una bobina que podemos encontrar en una antena de nuestro celular, en la antenita de nuestro radio, en la antenita de nuestro carro, ¿verdad? Ahí hay una bobina, la cual genera este campo a través de una señal que está viajando, en ese caso que estoy mencionando, de una antena a través del espacio, ¿verdad? Pero también cuando hacemos circular una corriente a través de una espira, de una bobina, como digo, alrededor de ella se va a generar un campo, ¿verdad? Entonces, eso es una carga por inducción, ¿verdad? Y la redistribución de esa carga se debe a la presencia cercana, ¿verdad?, de un objeto cargado. Lo que les decía, ahí no hay contacto, ¿verdad? Es como, bueno, algunos de ustedes andarán algún plástico, ya sea en tarjeta de crédito o tarjeta de débito, que ahora se puso de moda con el tema de COVID, que usted ya ni siquiera necesita insertar el chip, ¿verdad?, en la ranura del post, sino que solo lo aproxima y listo, ya le hicieron el cargo, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere, contactless, ¿verdad? Entonces, eso es una carga por inducción, es decir, no hay un material físico de por medio. La carga por inducción se puede realizar sin la pérdida de carga, ¿verdad?, del cuerpo que originalmente está cargado. Es decir, este cuerpo puede estar generando una fuerza de atracción o de repulsión sobre otro sin perder su propia carga. Esa es una de las características de las cargas por inducción. Hay principios que también, bueno, ya hemos comenzado a hablar, lo describimos hace un ratito también,
En la conceptualización misma de la materia, veíamos que no se crea, ¿verdad? Ni se destruye, que solamente se transforma. Lo mismo es con energía. Se sabe que una energía eléctrica la podemos convertir en energía mecánica o al revés. Energía mecánica puede generarnos energía eléctrica, pueden generarnos ambas energía calórica, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Podemos tener transformaciones, pero no es que se pierdan. Tenemos energía lumínica, ¿verdad? A través de estas conversiones de energía que se dan. En concordancia con los resultados experimentales del principio de conservación de la carga, establece que no hay destrucción ni creación neta de carga eléctrica, ¿verdad? Sino, como decía, o se convirtió toda en calor o se convirtió toda en energía lumínica, o parte se fue en energía calórica, parte en energía mecánica, ¿verdad? Por ejemplo, la que hace que un altavoz, que una bocinita o un parlante, como le digamos, vibre, ¿verdad? Y sea capaz de reproducir un audio, ¿verdad? Sería energía mecánica, la que está generando ahí, o simplemente energía eléctrica, ¿verdad? O calórica, ¿verdad? ¿Qué más de esto? Vale. Ok, todo esto ya lo habíamos estado viendo, cómo se da. Por tanto, no hay destrucción ni creación de energía eléctrica, pueden aparecer cargas eléctricas, entonces va, ok. Eso estamos, creo yo, bastante ya claros, ¿verdad? Con la explicación que hemos venido dando de esto. Además, esta conservación, dice, es local, ocurre en cualquier región del espacio, por pequeña que sea, ¿verdad? Entonces, en conclusión, en esa parte, como digo, cualquiera sea el tipo de carga que tengamos, se va a poder convertir a otra, tal vez mediante algún proceso, pero no se va a destruir. De hecho, esa característica es la que se aprovecha para una serie de aplicaciones, ¿verdad? De aplicaciones prácticas. Precisamente el tener el conocimiento de todas esas situaciones es la que ha permitido cada vez ir descubriendo o encontrando nuevas aplicaciones, ¿verdad? Ok, ya habíamos dicho esto con otros dibujitos, con otros símbolos, ¿verdad? Pero estamos reafirmando. En la naturaleza vamos a encontrar dos tipos de carga. Y para los efectos de este curso, de este estudio, de esta materia, va a ser así. O estamos trabajando con cargas positivas o con cargas negativas, ¿verdad? Habíamos dicho también que las cargas negativas están asociadas a los electrones y que las cargas positivas están asociadas a los protones, ¿verdad? De eso derivaba el principio el cual nosotros podríamos ver que si las cargas son iguales, va a haber una fuerza de repulsión entre ambas, es decir, vean los simbolitos de la flecha, este empuja para allá y este empuja para allá, ¿verdad? Nadie quiere verse cerca del otro. Mientras que si fueran de polaridad contraria, pues estas flechas tendrían que ir hacia adentro, ¿verdad? Esta es negativa, viene para acá, esta es positiva, va para acá, tratan de encontrarse. Pero si son del mismo signo, ya sea negativas o positivas, van a tratar de empujarse una de la otra. Ok. Y entonces, con todo lo que hemos estado viendo, ¿qué es lo que establece la famosa ley de Coulomb? ¿Verdad? Este señor, como habíamos dicho antes, lo que estudió y lo que trató de establecer con tal precisión es
cuál es la fuerza de atracción entre dos cargas, ¿verdad? Dependiendo de la distancia que las separa. Bueno, bien puede ser la fuerza de atracción, pero también puede ser la fuerza de repulsión. Y dice el enunciado que la fuerza que existe entre dos cargas que estén contiguas, ¿verdad? Es decir, que puedan establecer una interacción, es directamente proporcional al producto de esas dos cargas, ¿verdad? O sea que entre mayor sean esas cargas, pues el producto también va a ser mayor. Eso significa que es directamente proporcional, ¿cierto? Pero luego dice que a su vez va a ser inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. O sea que si algo aquí es bueno, si algo aquí es positivo, es que las cargas sean de un valor alto, ¿verdad? Porque entre más altas son, la fuerza va a ser mayor. Pero, como dicen, siempre hay algo negativo. Y aquí lo que va a pasar es que quien va a definir qué tan grande sigue siendo la fuerza es la distancia que hay entre las dos cargas. Porque la distancia que haya elevada al cuadrado va a dividir al producto de ambas cargas. Por lo tanto, quien restringe la fuerza de atracción o de repulsión entre estas dos cargas va a ser la distancia R que haya entre una y otra carga. A manera de fórmula, entonces esto es lo que quedaría, ¿verdad? La fuerza, ya sea de atracción o de repulsión, va a estar definida por una constante K, que no habíamos descrito todavía, por una constante K, que multiplica al producto de la carga 1 por la carga 2. Y todo eso partido por el cuadrado de la distancia que separa a ambas cargas. Entonces, ya que aparece este concepto de una constante K, hay que conocer cuál es su valor, ¿verdad? Para poderlo meter en los cálculos que vamos a hacer a continuación. Y podemos usarlo de esta manera, como el inverso de 44, o también podemos asumir que el valor de K es igual a 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulombs al cuadrado. Newton metro cuadrado por coulomb al cuadrado. Este valor, como es una constante, lo vamos a tener que ir manejando de aquí en adelante. En cada cálculo que vamos a hacer de esto, este valor multiplicando a la carga 1, a la carga 2 y ese producto dividido por la distancia R al cuadrado. Aquí hay que tener un poquito de cuidado. Obviamente esto pues no tiene mayor dificultad, ¿verdad? Hacer una multiplicación de estas tres cosas y dividirlo en tres, ¿verdad? Sin embargo, hay que acostumbrarnos a darle el tratamiento necesario a las unidades, ¿verdad? ¿Cómo es que si yo tengo newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado, me debería dar al final unidades de fuerza, porque eso es lo que ando buscando? Entonces ya vamos a ver cómo es que pasamos de tener este montón de unidades a dejarlo en unidades de fuerza. Buenas noches. ¿Sí? Buena. Pregunta, ¿por qué el 1 sobre 44 está sin unidades?
está sin unidades. Sí, exacto. O no sé si son las mismas unidades del siguiente Son valor. estas mismas unidades. Sí, es solo la relación. Es solo la relación que se establece, ¿verdad? Ok, otro elemento a considerar a partir de hoy es cómo o cuál es la relación que yo puedo encontrar con unidades conocidas. Es decir, un coulomb, ¿qué es? ¿Verdad? Amén que ya en números, pues ya estamos viendo cómo lo vamos a calcular. Pero es bueno tener la conciencia de qué simboliza, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando hablamos de amperes, de voltios, de ohms, ya sabemos la relación, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos permite establecer y qué significa? De esa misma manera, necesitamos establecer qué es un coulomb. Y entonces vamos a entender por esa unidad como la carga transferida en un segundo a través de cualquier sección transversal de un conductor, mediante una corriente constante de 1 ampere. Entonces, si están estos elementos que se menciona aquí involucrados en estas proporciones, 1 ampere, 1 segundo, por sección transversal de un conductor, entonces lo que vamos a tener es un coulomb, ¿verdad? Que al final, si ustedes se fijan, estas son las unidades que los medidores de CAES, de AES, CLESA, Deusen, cualquiera de estas empresas o sus distribuidoras, ¿verdad? Del sur, básicamente ese aparatito, esto es lo que está midiendo, ¿verdad? Cuánta carga está pasando de él, es decir, cuántos amperes por segundo circulan a través de la sección de medición del medidor, valga la redundancia, y entonces eso convertido a kilowatt hora, ¿verdad? Ahí viene el precio que le han establecido y eso es lo que nos cobran, ¿verdad? Precisamente esto. ¿Cuántos amperes está haciendo pasar usted por el medidor en cada segundo? Y después de cada hora, ¿verdad? Y de cada hora, cada día y así. A los 30 días, ahí el recibito con $5, $10, $40, $100. Ahí hay variedad, ¿verdad? Ok, entonces ya habíamos visto esta figurita. De nuevo, es importante insistir, vean que el color rojo está asociado a la carga positiva. Entonces aquí tenemos en ambos lados carga positiva. Por lo tanto, lo que hay entre estas dos es odio, ¿verdad? Y esta está empujando a que esta se vaya, pero esta está empujando a que también esta se vaya. Entonces la flechita esta en color, ¿qué será este? Magenta, ¿verdad? Esté apuntando en esta dirección, ¿verdad? La fuerza F a manera de vector y la opuesta en la dirección contraria. Esta asumiendo como un sentido positivo, es decir, a la derecha, y este como un sentido negativo a la izquierda. Esto, el valor de la carga 1, esto, el valor de la carga 2, y la fuerza que está interactuando en ambas, nada más que limitadas por la distancia R que las separa. Entonces, con todo lo que habíamos visto antes, se suma esto de cómo numéricamente nosotros podemos meter en una ecuación, por ejemplo, a un coulomb. Y vamos a decir que las unidades, estas de amperes circulando por una sección transversal en un segundo, que se llama coulomb, tiene estas unidades. 625 por 10 a la 18 electrones. Es decir, si pasa un ampere, está circulando un ampere por una sección transversal de un conductor en un segundo, está pasando 625 por 10 a la 18 electrones por segundo. Eso es en resumen lo que ahí estamos diciendo, ¿verdad? Y eso, como les decía, es lo que se mide.
Permítame un segundito, voy a traer un poquito de agua porque me está picando ya la garganta. Bueno, ok. Sigamos. La ley de Coulomb o fuerza de Coulomb establece entonces el valor de una fuerza electrostática, ¿verdad? Esta fuerza depende de la carga o de las cargas que están enfrentadas, vamos a decir, si es que fueran de signo igual, pues aplica directamente, ¿verdad? Enfrentadas, y de la distancia que hay entre ellas. El valor de la fuerza electrostática, entonces, como habíamos visto, por esta fórmula. Fuerza va a estar dada por la constante K, que ya dijimos, 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, multiplicando la carga 1 que va a estar dada en coulombs, la carga 2 también deberá estar dada en coulombs, y la distancia R va a estar dada en metros. Esto es importante, ¿verdad? Siempre la distancia que separa estas unidades deben de verla como el sistema internacional viene dada en metros. ¿Por qué es importante eso? Porque en los ejercicios ya van a ver ustedes que lo que nos va a aparecer naturalmente por el tamaño por el escenario que estamos pintando en que interactúan son distancias milimétricas, ¿verdad? A 2 milímetros, a 4 milímetros, a 5 milímetros. Entonces, si le digo que hay 5 milímetros, no vaya a hacer directamente la operación, ¿verdad? Si no, tendrá que convertir esos 5 milímetros a metros para que sea congruente con el resto de unidades del sistema internacional. Si no, naturalmente, el resultado sería errado, ¿verdad? F, entonces, es la fuerza electrostática que actúa sobre cada una de las cargas, ¿verdad? Q1 y Q2. K es una constante que depende del sistema de unidades del medio en el cual se encuentran las cargas. En este caso, nosotros vamos a asumir que es este medio, ¿verdad? Vacío, es decir, no hay ningún otro material, ni aislante ni conductor que la separe, sino el vacío, ¿verdad? Ese es el valor que estamos tomando de 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Y R, como les decía, es la distancia que está entre las cargas y deberemos de tener cuidado siempre de usarla en metros. Como ley básica adicional no deducible de la ley de Coulomb se encuentra el principio de superposición. ¿Qué establece este principio? Dice que la fuerza total ejercida sobre una carga eléctrica Q por un conjunto de cargas discretas será igual a la suma vectorial de cada una de las fuerzas ejercidas por cada carga sobre la carga de estudio. En la figurita que mostré antes había algo parecido a esto, pero hicimos el análisis solo con una carga en una posición 1, en un punto 1, ¿verdad? Y salía casi que a la derecha exclusivamente, es decir, positivo. Una fuerza que venía de la izquierda y empujaba hacia la derecha. Pero aquí lo que estamos viendo es que sobre una carga puntual pueden estar interactuando varias otras cargas. Y entonces lo que vamos a tener es el resultado de esas fuerzas en la dirección vectorial que sea el resultante de eso. Para el caso, aquí tenemos varias fuerzas, 3 fuerzas interactuando
con este punto que tenemos acá, separados una distancia, en este caso R3, en este una R1 y en este una R2. Entonces, vamos a tener que calcular cuál es la fuerza que está ejerciendo Q2 sobre este, cuál es la fuerza que hace Q1 y cuál es la fuerza que hace Q3, en razón de estas distancias. La sumatoria de ese resultante es el que nos va a dar la fuerza de repulsión o de atracción que hayan ejercido esas cargas en su conjunto. Una acotación aquí, ¿verdad? Que de forma conjunta, tanto la ley de Coulomb como el principio de superposición constituyen los pilares de la electrostática. Es decir, si vamos a iniciar o a emprender un estudio de la electrostática, naturalmente que tenemos que hablar de estos dos temas. La ley de Coulomb, es decir, la fuerza de atracción o repulsión entre cargas, y el principio de superposición, que establece que la sumatoria vectorial de las fuerzas actuando sobre una carga es el resultante que vamos a tener. Entonces, aquí aparece otra pequeña lista de conceptos claves a manejar, que es la electrostática. ¿A qué le llamamos electrón? ¿Qué es un átomo? ¿Qué vamos a entender por carga eléctrica? Cuando una carga es negativa, cuando una carga es positiva, ¿qué es un ion? Cuando una carga es inducida, ¿qué es un conductor eléctrico? ¿Qué es un aislante eléctrico? Ahí le faltó la palabra eléctrico a cada uno, ¿verdad? Porque hay aislante térmico, hay aislante de diferentes otros usos. ¿A qué o cómo definiríamos un material semiconductor? ¿Qué establece la ley de Coulomb? ¿Qué es un Coulomb? ¿Qué es un microcoulomb? ¿Y qué es el electroscopio? Esto es importante también ahora que veo el que podamos nosotros hacer esas conversiones. Bueno, medio se lo había mencionado con la unidad de medida, perdón, sí, métrica, ¿verdad? Que hay que hacer las conversiones, pero eso aplica para cualquier otra medida. Si el enunciado nos decía que estamos hablando de amperes y si luego aparece en el ejercicio una corriente en miliamperes o en microamperes, pues habrá que hacer las conversiones respectivas. Ok, la fórmula que ya habíamos establecido es que la fuerza, yo la voy a calcular ya sea de repulsión o de atracción a través del valor de una constante K y los valores de la carga 1 y la carga 2. O en este caso la carga y la carga prima. Y eso partido por la distancia que la separa, es decir, el radio al cuadrado. En este caso, como este es una constante... Perdón que lo interrumpa. Sí. Buenas noches, fíjese que me tengo que retirar porque voy a conducir ya de mi trabajo para la casa. A lo mejor en algún momento me desconecte. Le digo por la asistencia, pues. Va, de acuerdo, no se preocupe. En todo Muchas caso, gracias. pues ahí va a quedar la grabación para tal vez tiene luego chance de ver Sí, no, claro, la la voy a partecita ver que más falta noche, nomás usted la suba. ¿Seguro? Perfecto. Muchas gracias. Okay. Buenas noches. Bueno. Buenas noches. Entonces, les decía, con esta fórmula, aquí ya está establecido básicamente el valor de la constante. Esto deben de incluirlo siempre. O sea que lo que usted va a estar cambiando en esta formulita solo es el valor de las dos cargas y la distancia que las separa. Y eso le va a dar la fuerza. Por supuesto que usted debe tener claridad en razón de la polaridad de estas cargas, si el resultante que le dio la fuerza es de atracción o es de repulsión. Yo le voy a preguntar eso en los ejercicios y se lo voy a preguntar también en el examen, ¿verdad? No basta que usted me diga, y la fuerza era de 10 Newton, por ejemplo. Sí, pero ¿en qué dirección? ¿Verdad? Porque no es lo mismo una fuerza de empuje que una fuerza de atracción. Entonces, hay que tener ese cuidado. Cuando haga esta operación,
usted ha de tener la consideración de cuál es la polaridad de estas cargas para, en razón de ello, definir, como hemos visto antes y amplio, si la fuerza resultó ser de atracción o si resultó ser de repulsión, ¿verdad? Eso es clave, que usted me ponga después, bueno, las dos cargas están ejerciendo una fuerza de tanto y es de atracción. Insisto, eso es importante porque no es lo mismo que esta carga que está acá se mueva tratando de encontrarse con otra que estaba acá, a que usted me diga, no, esa fuerza era para empujar esta para un lado y para empujar la otra para el otro. Insisto, tome nota, cuando calcule la fuerza, tiene que decirme siempre si esa fuerza resultante es de atracción o si es de repulsión. Ok, la primera ley del ¿sí? Pero eso se va a saber mediante la polaridad, como le estaba mencionando, ¿verdad? Que le escuché un poco cortado, de las dos cargas, ¿verdad? Porque si una es negativa y la otra positiva, quiere decir de que al final la fuerza va a ser de atracción. ¿De atracción o repulsión? De atracción, porque Ajá. son signos diferentes. Así es correcto, ¿verdad? Es con base a este principio, ¿verdad? De la electrostática. Cargas del mismo signo se repelen. Entonces, si tiene positivo y positivo, la fuerza es de repulsión. Pero dice, si las cargas son de signo contrario, se atraen. Entonces, si usted tiene positivo y negativo, fuerza de atracción. O si es al contrario, negativo y positivo, también es de atracción. Pero si tenía positivo y positivo, repulsión. Pero si tenía negativo y negativo, también repulsión. Entonces, esa parte es la que deben manejar. Lo más fácil es esto, ¿verdad? Cargas del mismo signo se repelen, cargas de distintos signos se atraen. Eso me va a indicar aquí si el producto de estas dos cargas es de atracción o de repulsión. Aquí se plantean. Digamos, en todo caso, el signo siempre lo conservaría el resultado de la fuerza. Digamos, tengo una, como se lo mencionaba, una carga negativa y otra positiva. Entonces, algebraicamente, al final quedaría la fuerza negativa. O eso solo es por deducción, que uno lo hace observando el problema y no hay necesidad de los signos. No, más que decirme si la fuerza es negativa o es positiva, lo que necesito es que me diga si es de atracción o de repulsión, ¿verdad? Porque puede ser que una carga sea positiva, pero es menor que la negativa. Entonces, ¿y qué es lo que va a suceder? Va a haber una fuerza de atracción igual, ¿verdad? No importa cuál de las dos es más grande o chiquita, la fuerza va a ser de atracción. Pero si son del mismo signo, igual pueden ser de la misma magnitud y va a ser de repulsión, o va a ser una más grande que la otra y va a ser de repulsión. Entonces, más que decir si el resultado va a tener signo positivo o negativo, el resultado que usted me tiene que poner es de repulsión o es de atracción, ¿verdad? Eso es lo que vamos a manejar. Bueno, ahora, aquí se plantean una serie de ejemplos, ¿verdad? Que básicamente casi que repasar, volver al principio, lo que estábamos diciendo, cómo es que los materiales adquieren carga y cómo se descargan. ¿Qué tipos de materiales podemos cargar eléctricamente positivo y qué tipos de materiales podemos cargar eléctricamente negativos? Aquí se presentan unos ejemplos, ¿verdad? Que dependiendo del material que queremos cargar y del material en que lo frotamos, en este caso plástico sobre piel, pues lo que logramos son cargas negativas, ¿verdad? En el material. Pero en este otro caso tenemos, por ejemplo, vidrio que se está frotando sobre seda y lo que logramos es que el material se cargue positivamente, ¿verdad? Entonces, si combinamos estos materiales, vamos a ver que hay una atracción respecto al producto que les generó la carga que ahora tiene, ¿verdad? Y por eso es que aquí tenemos como resultado, si uno se logra
cargar negativamente y los otros positivamente, como producto, insisto, como resultado, entre ellos va a haber esa fuerza de atracción. Y es lo que les decía, aquí no podemos decir que la atracción es positiva o que la atracción es negativa. Sencillamente hay una fuerza de atracción, ¿verdad? Como pudiera haber una fuerza de repulsión, que aquí no quedó simbolizada. Bueno, esto va con el mismo tema. Aquí ya casi vamos a ir llegando al final de la presentación. Estamos llegando a la parte en la que vamos a ir haciendo nosotros el análisis. Si realmente hemos adquirido, ¿verdad? Si hemos logrado desarrollar estos contenidos. Dice que en este capítulo los estudiantes han podido conocer o aprender estos temas, ¿verdad? La naturaleza, la carga eléctrica, cómo se conserva, cómo se cargan los objetos, cómo o qué establece la ley de Coulomb, diferencia entre fuerzas eléctricas, campo eléctrico, cómo calcular el campo eléctrico generado por un conjunto de cargas discretos, por un conjunto de cargas continuas, etcétera. Y eso es lo que vamos a lograr con estos ejercicios, afianzar ya esa práctica, que lo hemos visto en el ejemplo, pero aquí ya, digamos, a manera de enunciado, ¿verdad? De un ejercicio como podría aparecer en un examencillo, va a decir esto. Por ejemplo, se trata de dos cargas. Una carga 1 de 4 microcoulombs y una carga 2 con un valor de menos 8 microcoulombs. Además, dice que están separados una distancia de 4 milímetros. Entonces, lo que nos pide el ejercicio es que calculemos, que establezcamos cuánto mide la fuerza que hay entre esas cargas. Y lo que les decía, adicionalmente hemos de establecer nosotros es si esa fuerza es de atracción o si es de repulsión. Y aquí está el desarrollo, ¿verdad? Entonces, como hemos visto, tenemos en cuestión de ejercicios, sean de física, química, matemática, de cualquier otra área, yo siempre sugiero que del enunciado siempre saquen aparte cuáles son los datos con los que cuentan y cuál es el dato o variable que anda buscando, ¿verdad? Eso facilita enormemente el que uno se pueda ubicar, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace falta por descubrir, sabiendo qué elementos puede utilizar de acuerdo a las fórmulas con las que cuente o que conoce? Entonces aquí eso es lo que hemos hecho, ¿verdad? Sacar, digamos, del texto y decir, bueno, la carga 1 es de 4 microcoulombs, pero como no está en las unidades que yo puedo operar, digamos, con las unidades del sistema internacional, aquí mismo ya vamos haciendo la conversión, ¿verdad? Por eso que les decía que es necesario que repasen un poquito eso, por si se les ha olvidado, ¿verdad? Cómo convertimos microcoulombs a coulombs, por ejemplo. ¿Cómo podríamos convertir milicoulombs a coulombs? En este caso, como son 4 micro, eso significa que tenemos 4 por 10 a la menos 6 coulombs. En el caso de Q2, pues habíamos dicho que el valor es de menos 8 microcoulombs. Entonces, para convertirlo a la unidad sería 8 por 10 a la menos 6 coulombs. Aquí se me desconfiguró. Espérenme, quiero ver si lo puedo arreglar porque no va a ser que arrastremos este error. Aquí debería de ser así. Así, ¿verdad? Menos 8 microcoulombs, lo cual equivale a menos 8 por 10 a la menos 6 coulombs. Y R, es decir, la distancia, son 4 milímetros.
pero como debemos de convertirlo a metros, resulta ser 4 por 10 a la menos 3 metros, ¿verdad? Y la constante K, pues que esa no varía, son 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Nos pide encontrar la fuerza. Como la formulita ya sabemos que es la constante K por Q1 por Q2 sobre R2, entonces solo nos quedaría sustituir. Al hacer eso, ¿verdad? Esto ya es, como digo, o dije hace un momento, uso de calculadora, ¿verdad? Usted ha de estar familiarizado con su máquina, cómo utiliza la nomenclatura de la misma en el teclado científico, ¿verdad? Que le permita hacer estas conversiones y de una sola vez lo puede ingresar. Debería darle este resultado, ¿verdad? 18.000 newtons. Ahora, aquí la pregunta sería, ¿cómo se desaparecieron ese montón de otras unidades? Entonces, para eso tendríamos que ir descomponiendo cada uno o analizando cada uno de los términos, ¿verdad? Que componen la ecuación. Entonces, ustedes pueden ver que aquí está dividiendo del valor de la constante K, tengo newton por metro cuadrado, pero eso sobre C cuadrado, lo que quiere decir que está abajo. Pero como aquí tengo una C y aquí tengo, aquí también se arruinó, miren. Vamos a ver si la podemos arreglar también. Ok. Entonces, decía, como aquí tengo una C de coulombs y aquí tengo esta otra C que también es de coulombs, obvio que si multiplico esto por esto me va a dar coulombs al cuadrado. Entonces, se me va a eliminar con este coulombs al cuadrado que tengo acá. De una sola vez me los puedo quitar. Y como aquí, a la hora de convertir los 4 milímetros, me quedó por 10 a la menos 3, pero metros, pero la fórmula me dice que R va al cuadrado, entonces se me va a generar metro cuadrado. Este metro cuadrado me va a eliminar este metro cuadrado que tenía acá. Y de ahí es donde finalmente resulta, ahí también que no me había dado cuenta que se me había perdido el puntero, ¿verdad? Sí. Es donde finalmente nos va a quedar solo este newton, ¿verdad? No sé si lo pudieron hacer en este momento, si no, pues ahí lo verifican con Ingeniero. su máquina. Ingeniero. ¿Sí? ¿Verdad que multiplica los valores absolutos? Va, porque cuando multiplica por menos 8 debería dar negativo. Claro. Sí. Sí. Decía hace un momento, ¿verdad? Que la importancia de ese signo era para que nosotros sepamos, ¿verdad? Que la fuerza es, en razón de lo que hemos visto, de atracción o de repulsión, ¿verdad? Es solo para eso. Si la carga es negativa 1 y la otra positiva, ya desde ahí nosotros podemos saber que esa fuerza es de atracción. Si ambas cargas son del mismo signo, sean positivas o negativas, ya de una sola vez nosotros podemos decir es una fuerza de repulsión, ¿verdad? Por eso es que yo se los agregaba aquí, ese requerimiento. No basta que me digan la fuerza es de 18.000 newton, como en este caso, sino habría que decir, y es una fuerza de atracción. ¿Por qué? Porque una carga es positiva y la otra es negativa. Hay un segundo ejemplo aquí para que veamos. Sí. En ese caso que no es Hola. radio, es la distancia entre dos. No es la distancia entre dos. Es la distancia al cuadrado. No es entre dos. O sea, R. Radio le llamamos a la distancia que hay entre una carga y otra. Ingeniero. ¿Sí? Disculpe, ¿me podría explicar el metro cómo es que se canceló, por favor?
El ¿Cómo método no? correcto. Ahorita vuelvo. Solamente Ahorita vuelvo. Permítame, quiero ver si puedo hacer algo aquí para... lo voy a hacer con este. Vamos a ver. Le vamos a poner este. Ups, era con este. Va. Y luego vamos a insertar otra vez este. Va. Esto es lo que tenemos, ¿verdad? Esto es lo que tenemos según el ejercicio 1. Da una carga positiva y una carga negativa. Esta debía haberla hecho. Es más, para que estemos con lo que estamos trabajando, hagámosla bien. Va, estas dos cargas son las que tiene el ejercicio, ¿verdad? Una carga positiva, que es de 4 microcoulombs, y una carga negativa de 8 microcoulombs. Entonces son estas dos cargas. Desde que hay colores diferentes, signos diferentes, polaridad diferente, como lo quiera usted asociar, lo que va a haber aquí es una fuerza ¿de qué? atracción. Atracción, ¿verdad? Entonces ya yo desde ahí puedo establecer esa condición, ¿verdad? Quiero ver. No era la que quería. Quería insertar. ¿Dónde está? ¿Cuál era? No. Bueno, quería poner la flechita que indicara ahí. Pero tenemos fuerzas, cargas con unas positivas y otras negativas. La fuerza que va a haber es de atracción, ¿verdad? Punto. Ahora, hay una distancia, eso sí lo vamos a poner aquí. Hay una distancia entre estas señoritas, ¿verdad? Vamos a ponerle esta, pero vamos a hacer que se vean. Ahí estamos. Creo que se entiende, ¿verdad? La idea. Tenemos una carga positiva, una carga negativa, pero hay una distancia. Esta distancia va al cuadrado. Según la fórmula que hemos visto, dice que la fuerza va a estar dada por el valor de una constante multiplicando a la carga 1, independiente de que sea positiva o negativa, multiplicado eso producto por la carga 2, y ese producto lo vamos a partir, lo vamos a dividir entre R2, pero R2 quiere decir R al cuadrado. Entonces, esta distancia elevada al cuadrado, la que va a dividir el producto resultante de estas dos cargas, más o por este producto de ambas cargas por la constante K, ¿verdad? Entonces, no es que R es entre 2. No sé si sirvió para aclarar quien tenía la duda si R estaba siendo dividido entre 2, pero es R al cuadrado, o si usted quiere, si le complica a R, póngale D, pero D vendría de diámetro, ¿verdad? Pero podemos asumir que D es la distancia. La distancia entre una carga y otra al cuadrado, eso parte el producto de las cargas por la constante. Ingeniero. ¿Sí? Disculpe, solo una pregunta. ¿Por qué es que entonces es de atracción? Eso fue lo que no entendí bien. ¿Por qué es de atracción?
Ajá, correcto. O sea, ya vio el resultado Porque- que es 18.000. Bueno, porque hay una carga negativa que es de menos 8 por 10 a la menos 6 coulomb, y hay una carga positiva que es de 4 por 10 a la menos 6. Ingeniero. Y hemos dicho que al ser las cargas de signo diferente se atraen. Entonces es una fuerza de atracción. Sí, dígame. Según lo que comprendo, en la toma de datos es donde tenemos que definir si en realidad son las cargas positivas o negativas, y ahí me define si va a ser de atracción. Ahí mismo, desde ahí mismo. Ok, excelente. sin necesidad de hacer la operación matemática. Y después solo determinamos la magnitud, ¿verdad? Así es. Sí, no, el cálculo que estamos haciendo aquí es para determinar la fuerza, cuánto vale, ¿verdad? La otra es la chonga, como le decía, que sale del análisis mismo. O sea, desde aquí el enunciado yo veo que una es positiva y otra es negativa. Listo, es atracción. Si yo veo que las dos son negativas, resultado, repulsión. Pero también, si las dos son positivas, repulsión. ¿Ya? O sea que solo hay dos condiciones. Si son iguales, repulsión. Si son diferentes, atracción. ¿Ya? De este color, listo, ¿no? ¿Estamos ahí? Ya está aquí, ya. Estamos. Va. Ok. Lo otro que me preguntaba alguien por ahí es cómo se eliminan las unidades. Les decía que eso es importante que sepamos, ¿verdad? Y que no solo pongamos 18.000, por ejemplo. Si alguien mete a la calculadora este montón de datos y le da 18.000 y lo va a poner ahí, pero ¿qué son? 18.000, ¿qué? Tienen que tener unidades siempre que hagamos un cálculo. Entonces les decía que si analizamos cada uno de los elementos que componen la ecuación, vamos a darnos cuenta que aquí tengo Newton, metro cuadrado, Coulomb cuadrado, aquí tengo coulombs, aquí tengo también coulombs, y aquí tengo solo metros, pero como va a estar al cuadrado, se me va a hacer metro al cuadrado. Entonces, como coulombs al cuadrado está debajo, ¿verdad?, de este término, porque esta pleca eso significa, está dividiendo. Entonces, cuando tengo signos o unidades en términos diferentes, pues los puedo eliminar. Como aquí voy a tener coulombs al cuadrado, necesito tener coulombs al cuadrado aquí arriba también para eliminar. Y los puedo generar, porque cuando yo multiplique esta carga 1 por esta carga 2, yo voy a tener este número por este, pero también voy a tener esta coulombs por este coulombs. Entonces van a ser coulombs al cuadrado. Y coulombs al cuadrado lo puedo eliminar con este coulombs al cuadrado. Pero luego sigo analizando y veo que aquí tengo metro al cuadrado, porque se va a elevar esta cantidad al cuadrado, pero también la unidad. ¿Ya? La cantidad y la unidad. Como la unidad es metro, metro también es al cuadrado. Este metro cuadrado lo puedo eliminar con este metro cuadrado. ¿Ya? Y entonces finalmente solo me queda Newton, por eso que queda ese Newton. ¿Ya? De esa manera es que lo vamos a hacer. Aquí hay otro ejemplo bien parecido, ¿verdad? Nos piden determinar la fuerza que actúa sobre las cargas eléctricas. Q1 positiva, ¿verdad? 1 por 10 a la menos 6 coulombs, y Q2 también positiva, 2.5 por 10 a la menos 6 coulombs. ¿Qué puedo establecer yo desde este momento? Ajá. La fuerza de repulsión. Es una fuerza de repulsión, ¿verdad? Punto. Ya desde ahí ya sabemos. Ahora hay que averiguar cuánto vale. Dice que se encuentran en reposo y están en el vacío, a una distancia de 5 centímetros, ¿verdad? Centímetros. Entonces, colecto los datos, ¿verdad?, que me dé el ejercicio para tenerlos aquí presentes. Valor de carga 1, carga 2, la distancia simbolizada por R, 5 centímetros, pero recuérdese que tengo que tener unidades del sistema internacional, son metros, entonces debo convertir esos 5 centímetros a metros. Eso es 5 por 10 a la menos 2 metros. El valor de la constante K, pues ese no tengo que hacerle más nada. Es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulombs al cuadrado. Me piden a determinar la fuerza. Y aquí está la solución de nuevo. Usted lo único que va a hacer es meter estos datos a su máquina
su calculadora, ¿verdad? Y tener la conciencia de cómo va a eliminar este coulombs al cuadrado con este y con este. Porque este por este me hace cuadrado, se va con ese. Y luego este metro cuadrado también me va a eliminar este metro cuadrado. Y por lo tanto, solo va a quedar Newton, 9 Newton. Habría que hacer corroborar, ¿verdad? A ver si es que pega el dato correcto. Si no, vamos a tener que ver qué ha pasado ahí. Bueno, y luego, en esa misma dinámica, hay una tarea para que desarrollen, como dije antes, en razón de que no vamos a tener clase el próximo 4 de agosto, nos veríamos hasta el, ¿cuánto? 11, ¿verdad? Hasta el 11 de agosto. Entonces, esta tarea me la van a entregar ustedes aquí mismo en la plataforma a más tardar el día 10. El día 10 de agosto. Pero la tarea, creo que, no la he subido todavía, porque la había pegado acá, pero como ya creé, quiero ver si todavía está. Déjenme ver si todavía está. Híjole, por el tiempo. Bueno, aquí está. Aquí está. ¿Verdad? Ya está creada en la plataforma la tarea, entonces mejor le voy a pegar solo la laminita aquí en la tarea. Aquí mismo es donde usted va a hacer clic, ¿verdad? Cuando tenga disposición de trabajarla, claro, después de que terminemos la clase, en unos 10 minutos, yo habré colocado ya aquí la descripción de la tarea. Y si quiere hoy mismo, pues la empieza a trabajar hoy. Y si la termina hoy mismo, la sube y no hay ningún problema. Pero si tiene dificultad, al tiempo, está cansado, la puede hacer mañana, la puede hacer el domingo, la puede hacer en agosto, pero la cosa es que esté en la plataforma más tardar el 10, ¿verdad? Si la mandan antes, la ventaja que a mí me da es que yo puedo ir calificando de a poco, ¿verdad? A la medida que van llegando, que obviamente es mucho más fácil que tener 60, 70 tareas ahí para revisar, así que quien pueda irla subiendo desde ahora, hágalo, no hay ningún problema. ¿Y qué más? ¿Sí? Una consulta para enviar la tarea, pues, por ejemplo, podría ser la foto o también se le podría enviar en un archivo Word, así como usted digitó lo que serían las fórmulas y las respuestas, o nada más tendría que hacer con nuestro, por ejemplo, hacerlo en el cuaderno y subir las fotos en un documento Word. Solo era esa la consulta. Ok. Buena pregunta. ¿Se puede hacer en su cuaderno? Yo se lo sugiero, ¿verdad? Que lo hagan en su cuaderno porque obviamente le queda como material de respaldo que después le puede dar una miradita para de cara al parcial, ¿verdad? Usted sabe lo que hizo ahí como tarea y es válido que piense y diga, bueno, de la tarea que nos dejó es probable que haga algún ejercicio, algún ejemplo de esos que dejó ahí. Entonces le va a ir a dar una miradita antes del parcial. Es bueno que lo tenga en el cuaderno. No es obligatorio o no es exclusivo que lo tenga en su cuaderno. Si usted me dice, mire, yo lo quiero trabajar en digital, lo hago en Word, ahí lo trabajo con dibujitos y todo, hago el cálculo y así se lo quiero mandar. Perfecto. Eso tiene otras ventajas. Ideal es que ustedes como universitarios se acostumbren a entregar en un formato, ¿verdad? Es decir, que tenga una portadita, su trabajito, donde usted me va a poner pues el logo de la universidad, el nombre de la universidad, el nombre de la materia, su nombre, el tema que estamos desarrollando y la tarea rotulada con los números que yo le pongo de preferencia, ¿verdad? Porque eso me ubica a mí saber si es la tarea 1.1, si es la 1.2, 1.4 o si es la 0.2 o si es la 2.3 o 2.7 o luego la 4.5. Yo con esos números la identifico. Entonces preferiría que me pongan el tema en esa primera página con esa especificación. Ahora, cuando lo haya terminado de hacer, ya sea en Excel o en Word o en
Canvas o donde quiera que lo haya hecho. Luego necesito que lo convierta a un archivo PDF. ¿Por qué? Yo le pongo la restricción en la plataforma que solo reciba archivos PDF, porque como ustedes comprenderán, cada una de las materias que se dan en este ambiente exigen tareas para los estudiantes. Solo en este curso son 77 los inscritos. No sé si hayan llegado todos ahora. Y ahora que estoy diciendo eso, déjenme ver algo antes de que se me desconecte. Vamos a ver si es viable. Para acá. Luego le damos acá y... Sí, ya me descargó ahí la asistencia, excelente. Vamos a ver rápidamente. Tengo tantos como... Híjole. Bueno, ahí tengo un trabajito por hacer también. Vean que me está marcando 156 asistencias. Pero ¿qué es lo que pasa? Que aquí vean, alguien ingresó y abandonó. Pero más adelantito vuelve a ingresar. Alguien ingresó, abandonó y vuelve a unirse. Entonces me va generando copias fantasmas, digamos. Yo después tengo que depurar este listado. Vea todos los que se salieron. Y muchos de los que se salen es porque la conexión les está fallando. Se salen y obviamente al darse cuenta vuelven a intentar e ingresan. Salir, ingeniero, porque perdone, yo me acabo de salir porque aquí está lloviendo en mi casa, entonces así es. Es lo que estaba explicando, que entonces es donde quedan dos ingresos por un mismo estudiante, ¿verdad? Entonces por eso es que se duplican, porque yo quería ver realmente cuántos había en este momento. Puede hacer que ni siquiera esté la totalidad de los inscritos, pero les decía, por lo menos hay, póngale 60, vamos a decir, de 77 inscritos, ya con eso me doy por satisfecho. 70 marcan en este momento, ingeniero. ¿Perdón? 70 marcan conectados en este momento. 70, ¿verdad? Entonces, Excel, y necesito que quede guardado en el escritorio. Física 3 PM. Guardar. Ahí estamos ya. Eso también es importante para mí tenerlo. Entonces, correcto. Tengo 69. Tengo yo indicados aquí. Ya salió alguien. El punto es, les decía que todo esto, imagínense 70 conectados, 70 que van a enviar tarea. Si va en un formato de Word o peor, cargado de imágenes, entonces el archivo se hace extremadamente pesado, el suyo, pero multiplicado por 70 y multiplicado por todas las otras tareas, entonces esto le genera una carga al servidor bastante grande. Entonces la universidad por eso nos pide, para que mantengamos la velocidad, la eficiencia que ahorita tenemos con el sistemita, pues hagamos esa restricción para con los estudiantes. Todos los documentos que se van a subir, que vengan en formato PDF. Entonces, volviendo al punto, la pregunta que hacía el compañero es, usted lo trabajó en el cuaderno, necesito que lo escanee y ese documento escaneado es el que me va a subir a la plataforma. Naturalmente que aunque haya sido en el cuaderno, pues también tiene que ocupar una paginita para indicarme el nombre de la materia, su nombre completo. Por favor, no olviden poner el horario, ¿verdad?, en que está recibiendo la materia, porque pues se imaginan ustedes mezclando yo trabajos suyos con los de sábado o los de sábado con ustedes, pues sería muy complicado. Entonces necesito tener esa claridad, ¿verdad?, de que esos trabajos van ahí. No sé si haya alguna otra pregunta al respecto de cómo se entrega la tarea.
Yo creería que no, que está todo claro. Ahí estamos, ¿verdad? Aquí donde les mostré en nuestra aula virtual, aquí va a ingresar usted y aquí mismo le da la opción al entrar de responder, ¿verdad? Entonces ahí usted sube el archivo con la especificación que le he dicho y garantice, por favor, siempre tenga el cuidado de garantizar que se va. Es decir, que diga trabajo entregado, porque a veces creo yo que la configuración que queda es que le pide una segunda confirmación, es decir, como que le da el chance, mira, estás a punto de enviar este trabajo, ¿estás seguro que es el definitivo? Claro, no hace todas esas preguntas, pues, pero digo como que le vuelve a preguntar, ¿seguro que es el trabajo? ¿Verdad? Y entonces, si no le da esa segunda vez, se queda en carácter de borrador, ¿verdad? Y después me dicen, mire, pero mi trabajo no ha aparecido ahí, ¿verdad? Y resulta que es que no lo envió. Entonces, hay que tener también ese cuidado de garantizar que diga enviado o entregado, creo, no recuerdo muy bien la palabra que aparece. Ok, bueno, señores, señoras, señoritas y señoritos, esta es la sesión que está preparada para este día. Quedaría pendiente con ustedes en un par de minutitos más poner en un documentito PDF el detalle de la tarea que estábamos mencionando. Gracias, y se les colocaría ingeniero. el sitio, ¿verdad? Por lo demás, pues gracias por su asistencia, por su participación. Estamos en contacto ahí, como les dije, ya sea a través de, bueno, ya me voy a sumar yo también al grupo de WhatsApp que nos hizo el favor el compañero de crear. Esperaría que la mayoría, si no es que todos, ya se hayan incorporado para utilizarlo también como medio de comunicación, ¿verdad? Así que garanticen darle clic sobre el botoncito rojo, ¿verdad? También para que la grabación termine de generarse y al compañero que había hecho el favor de iniciar la grabación, que cuando se han salido ya, pues